¿Alguna vez estuviste en una reunión de amigos y de pronto alguien presenta a alguien que tú desconoces? Y allí entre la reunión de amigos, cuando alguien es presentado por primera vez, la primera impresión cuenta mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que la primera vez que veas a esa persona, desde el primer momento, pueda caerte mal, pueda caerte bien. ¿Y qué cosa hacemos nosotros cuando conocemos a alguien por primera vez? ¿Te diste cuenta que muchas personas tienen el defecto, un defecto natural, de poder observar a las personas de pies a cabeza el primer día, el primer momento? Y es más, bueno solamente sería observar. Lo malo es que al regresar a casa, cuando esa persona ya no está, durante todo el camino se viene hablando de esa persona y se dice, yo pienso que esa persona es mala, yo pienso que esa persona es sobrada, yo pienso que esa persona es seria, yo pienso o ya me dijeron, ya me contaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez tú participaste de alguna reunión donde se habló de alguien que no se conocía bien y una sola vez lo viste pero ya emitiste más de una opinión? Pues bueno, los seres humanos lamentablemente somos así. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva a tener un concepto anticipado de una persona e incluso nos lleva a hablar de alguien que nosotros no conocemos perfectamente. ¿Y en cuántos problemas nos hemos metido? Y es más, esto desagrada a los ojos de Dios. Y más de una vez, después de compartir algunas conversaciones con algunos viejos amigos, más de uno me contó. Me dijo con sinceridad, la primera vez que yo te vi, la primera vez que te conocí, yo tenía un concepto equivocado de ti. Yo creía que no eras la persona que ahora eres. Te veía así con cierta distancia, parecías una persona muy seria, parecías una persona un poco sobrada y orgullosa, pero luego vemos que no eres así. Les digo, la verdad, los seres humanos nos equivocamos. Porque cuando nosotros emitimos una opinión o levantamos un concepto o pensamos de la otra persona lo que no es, nosotros mismos estamos levantando una barrera inmensa que nos impide llegar a esa persona. Mira el poder de la mente. Si alguien te presenta a un amigo, a una persona, y en tu cabeza o alguien te dijo, mira, esa persona es mala, desde el momento que tú le conoces, tu saludo ya no será igual. Es más, mira el poder de la mente. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos levantado barreras de prejuicios contra las personas? Hemos levantado muros, hemos levantado fronteras y nos hemos dividido incluso por grupos. Grupos de color, grupos de profesión, grupos de conocimiento y nos hemos los unos a los otros levantado barreras inmensas que nadie puede cruzar. El que está a un lado hacia el otro lado. ¿Ese es el plan de Dios? Claro que no. Dios nos creó para poder vivir en hermandad, nos creó para brindar nuestra amistad, para amarnos los unos a los otros. Lamentablemente hoy tenemos fronteras, hoy tenemos líneas que nos pueden dividir. Lamentablemente el ser humano hoy ha levantado enormes barreras de preconceptos, dividiendo a las personas por cultura, por economía, por color, por origen, etc. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros no levantemos una opinión. Es más, Jesús mismo nos alertó cuando estaba en la tierra. Y Él dijo así, si en tu pensamiento tú ya pensaste contra tu hermano algo que no está bien, eso ya es considerado un pecado. Entonces, antes de poder hablar o emitir una opinión contra alguien que tú no conoces, mejor frena tu lengua y di, espera un momento, no quiero pensar mal, quiero conocer. Y eso lo va a decir a través del tiempo. A través del tiempo tú puedes conocer a la persona, porque emitir un juicio sin conocer a alguien o separarnos de alguien porque alguien nos contó algo de esa persona sin que nosotros lo hayamos visto, eso desagrada ante los ojos de Dios. Y si en nuestro pensamiento empezamos a hablar mal de esa persona, eso ya es un pecado. Hoy vamos a hablar acerca de preconceptos. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente en la sociedad en que vivimos, los seres humanos estamos divididos por conceptos diferentes, muy diferentes. Y hablando de preconceptos, hoy quiero abrir la palabra de Dios
para hablar de alguien que en su cabeza tuvo un preconcepto terrible y horrible del mismo Jesús. Esta es una historia muy linda, corta por cierto, sin embargo me trae muchas enseñanzas. Y antes quiero mencionarte que Dios ama también a los prejuiciosos. Dios también ama a los chismosos. Dios también ama a los que andan en vicios. Dios también ama a los que tienen preconceptos y busca a esas personas con el afán de cambiarlos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos reaccionar cuando una persona tiene un preconcepto? Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 43. Es una historia realmente extraordinaria. Ahora permíteme contarte con la palabra de Dios. Dice así la Biblia, el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado de aquel a quien escribió Moisés en la ley. Así también los profetas han hablado de él. Hemos encontrado a Jesús. ¿Viste la manera como presenta a Jesús? Lo presenta de una manera bonita, ¿verdad? Como para convencer, como para impresionar a la otra persona para que también pueda seguir a Jesús. Le dice: mira, antes de poder presentarte el nombre de esa persona, quiero decirte que de este hombre ya se vino hablando desde Moisés. Los profetas ya hablaban de él. ¿Y de quién más podría ser si no es del Mesías, del gran libertador, del gran salvador, de aquella esperanza en que estaba toda la humanidad? Ahora, cuando Natanael escuchó que era Jesús, porque aquí dice, es Jesús, el hijo de José de Nazaret, versículo 46 dice, y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta de Felipe fue: ven y ve. Es impresionante que en esta corta historia yo encuentro dos tipos de personas. El primer tipo de personas son como Felipe. Me encanta ese grupo de personas que son muy sinceras. Cuando se encuentran con la verdad o cuando se encuentran con alguien que realmente es bueno o con algo que les va a cambiar la vida, ellos no pierden tiempo. Solamente gasta aquí el texto un solo versículo para decir que cuando Felipe escuchó la invitación de Jesús y le dijo: sígueme, él no presentó ni una sola excusa. Simplemente se levantó y le siguió. Cuán bueno sería que en el mundo encontrásemos a muchos Felipes. Tú eres un Felipe. Tú estás escuchando este programa en este momento y tú puedes allí en tu corazón sentir el llamado de Dios, saber de que Cristo te está llamando, y no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy tú puedes decir: Señor, yo te sigo. Pero aquí hay una reacción natural de alguien que es seguidor de Jesús. Alguien que experimentó en su vida un cambio real, alguien que fue transformado por Jesús, alguien que tiene la bendición de tener a Jesús en la vida, no puede quedarse quieto, no puede quedarse callado, no, es imposible. Él quiere compartir con todo el mundo para decirle: mira, yo quiero que tu vida cambie igual que me cambió a mí, yo quiero que tú seas diferente. Es por eso que Felipe, cuando le siguió a Jesús, lo que quiso es traer más seguidores para Jesús. Y esto es impresionante, esto llena el corazón de satisfacción, esto es cumplir la misión, esto nos hace que podamos ver mayores experiencias, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas, y así nuestra fe pueda crecer al ver el poder de Dios transformando también otras vidas. Ahora, es interesante la manera como Felipe empieza a presentar a Jesús. Y aquí crea un marco, crea una biografía, crea un currículum, yo diría un currículum, ¿verdad? Porque le dice: mira, Natanael, yo quiero presentarte a alguien que ya se habló mucho de él. Y por si acaso, no se habló mal, este es el Mesías esperado. En él está nuestra esperanza. Él es el Salvador, él es el Mesías. Tú sabes que los profetas han hablado de él, Moisés ya vino hablando de él. Pero ¿sabes quién es? Sí, es Jesús. Jesús. ¿Quién es Jesús?
Es el hijo de José. ¿Y quién es José? Ah, José, el carpintero. Ah, es el hijo de María. Ah, de María, aquella muchacha simple, sencilla. ¿Y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret. Y mira el preconcepto que tiene Natanael de Jesús, sin haberse encontrado aún con él, sin haber mirado a los ojos, sin haberle conocido personalmente. Él emite un concepto contra él. Y él dice así a Felipe: ¿y tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué de Nazaret no podría nacer el Salvador? ¿Cuál era el pensamiento que tenía aquí Natanael acerca del libertador y del gran Salvador y de Jesucristo? Él pensaba así: yo necesito un libertador, yo necesito un hombre poderoso para que las profecías hablen de este Mesías. Todos los judíos creían que el Mesías para ellos era alguien que venía a liberarles del yugo romano, a liberarles de la esclavitud, a sublevarse contra el imperio romano y tener su libertad completa. Eso es lo que esperaban los judíos. Entonces Natanael, como buen judío, como buen estudioso de las Escrituras, decía: yo espero a un Mesías poderoso, a un Mesías grande, a un Mesías extraordinario, pero puede nacer en cualquier otro lugar, menos en Nazaret. ¿Y por qué no Nazaret? ¿Sabes por qué, querido? Nazaret era la ciudad más pequeña, era la ciudad más insignificante. Ahora, es impresionante cómo el Hijo de Dios, el creador del universo, el dueño del mundo, el dueño del oro y la plata, el dueño de todo lo que existe, pudo haber elegido el lugar más simple, el lugar más sencillo, el lugar más insignificante: Nazaret. Es por eso que Natanael, cuando escuchó de que él era el Mesías y era Jesús y venía de Nazaret, él dijo: no es posible. De Nazaret no puede venir algo bueno. ¿Por qué? Porque es una ciudad tan pequeña, tan insignificante, y yo espero un libertador mucho más grande. Natanael tenía el mismo problema que hoy tenemos miles de seres humanos en este mundo. Hemos aprendido a tratar a las personas no por lo que son. Más de una vez ya vi en aquellas grandes conferencias, ¿verdad?, cuando se presenta a alguien o cuando queremos reunir a grandes multitudes, ¿qué cosa decimos? Ahora estará con ustedes para hablar el orador internacional. ¿Y de dónde es? Oh, no, viene de Alemania. Oh, qué interesante. Si viene de allá, voy a escucharlo. ¿Ya te sucedió eso alguna vez? ¿Ya te sucedió que nosotros somos especialistas en presentar currículos delante de la gente para que la gente pueda llamar su atención? ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a esperar grandes hombres, con grandes discursos, con grandes expectativas, alguien que nos impresione, alguien que tenga tamaño, alguien que tenga color, alguien que tenga origen, alguien que venga del mejor país o del mayor país, y a ese ser humano lo tratamos bien, le damos el asiento, ¿verdad? ¿Y por qué no tratamos bien a ese campesino que viene de la chacra? ¿Por qué no tratamos bien a esa persona que no tiene cultura, entre comillas? ¿Por qué no tratamos bien a esa persona que le faltó educación? No se educó porque le faltó recursos económicos. ¿Te diste cuenta la diferencia que nosotros hacemos entre los seres humanos? ¿Te diste cuenta la división, las paredes que hemos levantado? Y muchas veces hemos hecho sentir mal a personas. Muchas veces hemos discriminado a personas. Porque hemos aprendido a ver las personas por sus títulos, hemos aprendido a mirar las personas por su color, hemos aprendido a tratar a las personas por su origen. Si es gobernador, hay que darle lo mejor. Si es el presidente, que duerma en el mejor hotel. Si es fulano de tal, si es reconocido, siempre lo mejor. Pero si es de un lugar humilde, sencillo, no, él no puede ser usado por Dios, él no puede enseñarme nada, de él no puedo aprender nada. Esos preconceptos que nosotros mismos hemos levantado nos han traído serios problemas, no solamente en el trato con nuestros semejantes, sino serios problemas de salvación, serios problemas de relación entre los seres humanos. ¿Y qué crees? De Nazaret puede salir algo bueno. Ahora, los seres humanos hemos aprendido
a dejarnos llevar por las apariencias de las personas. Hemos aprendido a preguntar primero de qué país eres, de dónde vienes, cuál es tu origen, cuál es tu apellido, cuál es tu raza, cuál es tu cultura, cuál es tu economía. Porque si es alguien que reúne todos esos requisitos, entonces podemos creer, entonces podemos seguirlo. Es hora de derribar todo tipo de preconcepto. Un día, Dios le dice a Samuel: quiero que puedas ungir al futuro rey de Israel. Samuel va con la ilusión de poder encontrar a alguien parecido al que hasta ese entonces era el rey de Israel, Saúl. Un hombre grande, un hombre de apariencia buena, de buen semblante, poderoso, fuerte, reconocido, etc. Solo que cuando llega a la casa de Isaí, le dice: Dios ha elegido de acá, de uno de tus hijos, a alguien para ser el rey de Israel. 1 Samuel capítulo 16, puede leer toda la historia. Y de pronto apareció el primero. Y Samuel se dejó llevar por la vista y dijo: Señor, yo sé que este es. Jesús le dice, o Dios le dice: no te dejes llevar por la apariencia, Samuel. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a tratar y a mirar a las personas o a tener un concepto elevado o pequeño de las personas por su apariencia. Y Dios le dice: yo no miro apariencias, yo miro el corazón. Y después que pasaron 6 hijos, imagino un poco desilusionado, Samuel le dice a Isaí, al padre, le dice: ¿todavía tienes algún hijo? Y es impresionante cómo el padre le dice: sí, tengo ahí un muchacho, el último, el más débil, el más pequeño. Es el que no está con nosotros porque está allí con las ovejas en el campo. Entonces allí, si Natanael hubiese estado probablemente en ese tiempo, él también hubiese pensado: ¿y de las ovejas Dios puede sacar un rey para Israel? Sí, es posible para con Dios. Porque Dios nos mira a todos por igual. Porque todos somos sus hijos. Y Dios te ama a pesar de lo prejuicioso que eres, a pesar de el vicio en el cual estás hundido, a pesar de los problemas que tienes, a pesar de tu rebeldía. Dios te ama y te trata igual que aquel que le sirve. Te trata igual, te trata con amor. También dio su vida por ti. Tú no te sientas disminuido, no te sientas pequeño cuando veas a otras personas que en este mundo se dicen que son más poderosas que tú, porque tú también vales la sangre de Jesús. Y Jesús te trata con amor. Es interesante la manera como Jesús, cuando ahora está frente a frente a Natanael, le dice lo siguiente en el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes qué cosa le había dicho Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y cómo le trata a Jesús? Le trata con amor. Le dice: tú eres un verdadero israelita. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo conozco tu origen. Tú eres israelita. Y yo sé quién fue tu bisabuelo y tatarabuelo. Jacob fue un mentiroso, fue un tramposo. Pero yo sé que en ti no hay engaño. ¿Por qué? Porque tu pasado, tu origen, no tiene que influir en la persona que eres. Yo no tengo un preconcepto de ti. Si es que yo quiero averiguar tu familia, tu origen, yo puedo ver de que tú vienes de una familia de mentirosos. Pero yo sé que tú eres sincero. Tú eres una persona de verdad. Qué extraordinaria la forma de tratar Jesús a una persona que tenía un preconcepto de él. Ahora, ¿cómo debes tratarlos? También con amor. Dios te ama. Te ama. Y me interesa tanto la respuesta que Felipe le dio a Natanael. Ven y ve. Es por eso que este momento yo te invito a dejar tus preconceptos. El preconcepto que tienes con la iglesia, por ejemplo. Yo no voy a la iglesia. Yo no soy cristiano. ¿Por qué? No porque dicen que es malo. Te pregunto, ¿ya probaste? ¿Ya experimentaste? Deja tu preconcepto. Anda, ven y ve. Ven y prueba. Por eso David decía en Salmo 34, probad y ved qué bueno es Jehová. Rompe tus preconceptos y esta noche puedes venir a Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro un mensaje de verdad y de esperanza para mi vida. Gracias porque allí me enseña el camino correcto. Soy consciente que muchas veces traté a las personas por
un concepto anticipado que yo tenía antes de poder conocer a esa persona. Perdona mis pecados y quiero mirar a todas las personas como mis hermanos, así como tú nos miras desde el cielo a todos. Dame tu bendición, dame tu perdón. Ayúdame a romper todos mis preconceptos y ayúdame a amarte a ti, a entregarme a ti, a probar, a mirar, así como Felipe dijo a Natanael: ven y prueba, ven y ve. Yo quiero experimentar el verdadero cristianismo en mi vida. No hablar desde afuera, sino experimentar desde adentro. Y enséñame a tratar con amor a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. En la vida nosotros conocemos muchos símbolos. Un símbolo puede dar un concepto, puede dar una idea. Un gesto o un símbolo nos puede dar un concepto muy grande. Una sola imagen nos puede alertar, nos puede decir cosas interesantes, increíbles. Una imagen nos puede emocionar. Los símbolos en la vida son usados en toda área. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia está llena de símbolos. ¿Y será que Dios siempre usó imágenes, usó símbolos, no solamente para captar o llamar la atención de las personas, sino para mostrarles verdades profundas que de otra manera nosotros jamás lo entenderíamos? Es por eso que en la Biblia, cuando Dios se dirige al ser humano y quiere mostrarle una grande verdad, Él prefiere usar un símbolo o una imagen. Ahora, esta noche hablaremos qué significa la imagen o el símbolo de la cruz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos contó muchas parábolas. Esas parábolas traían verdades profundas, traían consejos, traían advertencias, traían juicios. Esas parábolas, tomadas de las imágenes cotidianas, imágenes reales, o simplemente nos hacía imaginar cosas para enseñarnos grandes verdades. Ahora, ¿cuál es el primer símbolo que encontramos en la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y los creó para que ellos puedan ser felices y eternos. Solo que la felicidad y la eternidad dependían de la relación de obediencia por amor que ellos tendrían con su Creador o con su Dios. Es allí donde Dios da la primera orden y dice así: su amor, su lealtad hacia mí va a ser demostrado a través de la obediencia. De todo árbol del huerto ustedes podrán comer, con excepción de uno. Y eso o ese árbol está en el centro del huerto. A ese árbol no se acerquen, no lo toquen y no coman de su fruto, porque el día que ustedes comen, de cierto morirás. ¿Qué tenía de malo ese árbol? Probablemente nada. Solo que aquí encontramos algo muy importante que nosotros debemos comprender. El destino de todo ser humano que busca hacer su propia voluntad siempre termina en la muerte. En cambio, cuando tú obedeces y sigues las instrucciones claras que Dios te ha dejado, siempre termina en vida o siempre es vida eterna. Sin embargo, ellos desobedecieron la orden de Dios y prefirieron buscar su propio camino. Se rebelaron contra Dios. Y en la vida, querido, tú solamente tienes dos opciones: o hacer tu voluntad o someterte a la voluntad de Dios. Solo que cuando tú haces tu voluntad, te estás separando de Dios, porque Dios conoce que tus caminos te llevan a la muerte. Es por eso que Él ha trazado para ti un camino, porque Él sabe por dónde está la vida, porque Él es la vida. Y cuando tú te rebelas y te separas de Dios buscando hacer tu propia voluntad, siempre vas a terminar en muerte.
La orden de Dios había sido bien clara. El día que ustedes comen de este fruto, ustedes van a morir. Y ustedes saben qué aconteció. Ellos tomaron del fruto, comieron, eligieron su propio camino y ellos sabían las consecuencias de ese acto. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia era simple, una pena de muerte. Porque eso es lo que trae el pecado. El pecado trae pena de muerte. Ahora, es interesante que algunos dicen así: Dios allí mintió, porque la verdad, ellos no murieron cuando comieron el fruto prohibido. Ellos continuaron viviendo, aunque salieron del huerto, del paraíso, del jardín del Edén. ¿No hubo muerte? No, estás equivocado. Sí hubo muerte. Y hubo muerte en el mismo día que ellos desobedecieron. Porque cuando Dios fue a buscar a Adán y Eva, ellos se habían escondido. Porque ellos se sentían desnudos o se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí es Dios quien toma un cordero y sacrifica ese cordero. Y es la primera vez que Adán y Eva ven a un animal morir, a un ser creado por Dios. Imagino la tristeza profunda que hubo en el corazón porque vieron un animal inocente morir en su lugar. A partir de ese día Dios estaba diciendo: la consecuencia del pecado es la muerte. Cada vez que tú pecas, mereces morir. Pero este cordero, ¿a quién va a representar o quién representa? Representaba a Jesús. Les estaba diciendo: aunque ustedes fallaron, aunque ustedes pecaron y aunque ustedes estaban condenados a morir y ustedes deberían morir, hay alguien que tomará el lugar de ustedes. Y aquí en el jardín del Edén lo tomará un cordero. Solo que ese cordero será el símbolo de Cristo. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas imágenes. Encontramos que Dios manda construir a Moisés un santuario, y en ese santuario había muchos objetos. Había panes, había un incenciario, había luz, había cordero, había un altar. Todo eso era símbolo, era representación del sacrificio de Cristo. Querido, todos los seres humanos, desde que entró el pecado, merecíamos morir. Porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos una condena. Y esa condenación es que tú y yo merecíamos la pena de muerte. Pero alguien tomó nuestro lugar. Alguien se hizo hombre, se hizo ser humano y nos libró de la muerte eterna que tú y yo merecíamos. Él tomó nuestro lugar, sufrió nuestro dolor, cargó nuestro pecado. Y ese sacrificio nosotros lo vemos en una cruz. Sabes, cada vez que llega Semana Santa, yo encuentro a muchas personas de ser así. Pobrecito de Jesús. Gracias a Dios, veo que gente cuando llega Semana Santa se priva de comer carne, no va a fiestas un par de días, la gente empieza a hacer silencio porque el Hijo de Dios está muriendo. Querido, cuánta tristeza me da, ¿sabes por qué? Porque ellos nunca van a entender qué significó el sacrificio de Jesús. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, es porque no has comprendido el precio del rescate que costó para que tú y yo ya no podamos tener esa condenación. No basta cruzarse los brazos y decir: pobre Jesús, cómo lo maltrataron, cómo murió en mi lugar. No basta eso. Basta amarle, seguirle, servirle, obedecerle, dejar nuestra vida de pecado para poder seguir a Jesús. Eso es el verdadero sentido de Semana Santa, del sacrificio de Jesús. Pero sabes, ningún ser humano podrá explicar con palabras cuánto costó nuestra salvación. No hay palabras suficientes, no hay un símbolo que pueda describir perfectamente el precio que el Hijo de Dios pagó por tu salvación y por mi salvación. Pero para poder imaginar un poco lo que eso significó y cómo nosotros estábamos, quiero que repasemos juntos una historia. Y esa historia está registrada en el libro de Números. Antes quiero decirte, cuando el ser humano pecó, el diablo celebró y dijo: ahora todos están condenados a morir. Y él celebró, imagino allí con todos sus ángeles, con todos los demonios.
Hemos conquistado, hemos logrado, hemos vencido. Ahora no nos vamos a perder solos. Sería injusto que Dios pueda salvar a alguien que se rebeló. Pero él no sabía que había un plan de salvación. Y ese plan de salvación era pagar el rescate por aquella pena de muerte. Y es por eso que Jesús vino a morir, para decirnos cuán peligroso es el pecado, para no entrar en el terreno del pecado, para no jugar con el pecado, porque el pecado lo único que me da es muerte. Ahora, yo voy a compartir contigo una historia. En el libro de Números, el capítulo 21, en los versículos 4 hasta el versículo 9, yo encuentro una historia que va a representar de manera simbólica más o menos todo el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. Y para eso yo te invito para que tú puedas acompañarme con una Biblia. Si tienes una Biblia allí, por favor acompáñame en la lectura. Dice así el versículo 4. Vamos a leer una historia muy interesante. Dice así: después partieron del monte de Hor. ¿Sabes de quién está hablando? Del pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra que Dios les prometió, la tierra de Canaán. Ahora, mientras ellos estaban rodeando la tierra de Edom, allí encuentro la primera expresión. Dice: el pueblo se desanimó en el camino. ¿Por dónde comenzó? Por el desánimo. Pero no solamente eso. El versículo 5 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le dijo así. Mira esta expresión. Habló el pueblo contra Dios, murmuró, se quejó en contra de Dios. Y mira lo que dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, donde no hay agua? Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En los versículos que yo voy a leer, vas a encontrar por lo menos 4 pecados que cometió el pueblo en este texto. Primer pecado, murmuración. ¿Sabes qué injusto es el ser humano con Dios? Siempre está dispuesto a murmurar, siempre está dispuesto a quejarse. Y querido, la queja es el camino para el ateísmo. Mientras una persona más se queja, está más cerca de poder dudar de la existencia de Dios. Yo encuentro a muchas personas que hoy se quejan porque empiezan a contar las dificultades de su vida en lugar de contar las bendiciones que Dios les dio. Y el pueblo era injusto. ¿Qué cosa dijo? Murmuró contra Dios y dijo: ¿por qué nos hiciste subir? ¿Sabes qué estaba diciendo? Dios es el culpable de lo que está aconteciendo. Ojalá nos hubiésemos quedado como esclavos allá en Egipto. Ojalá siguiéramos allá. ¿Por qué nos sacó Dios? ¿Sabes? Dios escucha toda queja que sale de tus labios. Es verdad que podemos contar a Dios nuestras dificultades. Es verdad que podemos desahogar, podemos abrir el corazón para con Dios cada vez que oramos. Pero qué triste es ver personas que lo único que conversan son quejas y quejas y quejas y quejas. La murmuración es retar a la sabiduría divina y la queja es el camino al ateísmo. Yo sé que hay dificultades en la vida, pero en lugar de poder quejarte, empieza a contar las bendiciones de Dios. Eso no significa que tú vas a esconder cuán mal te va. Es bueno compartir. Pero no es bueno siempre quejarse en contra de Dios. Ahora, ahí viene una mentira. Mira, ¿y cuál es la mentira? Dice así: pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Pregunto, ¿eso es verdad? Claro que no, querido. Eso es mentira. ¿Acaso les faltó pan? ¿Acaso les faltó agua? Cuando estaba en el desierto, de una peña salió agua. Del cielo caía maná, el alimento de los ángeles, el alimento que les hacía mantener fuertes, el alimento que les daba vigor, fortaleza, el pan del cielo. Ellos estaban no solamente descontentos, sino que el segundo pecado es la mentira. ¿Por dónde comienza? Por una queja. Y un pecado te lleva a otro. El otro pecado es la mentira. Comenzaron quejándose, ahora están mintiendo. Dice, ni pan ni agua. Eso, totalmente mentira. Ahora, ¿qué cosa aconteció?
nuestra alma tiene fastidio. Aquí viene el tercer pecado, el descontento. Hay gente que no solamente se queja en la vida, sino que se descontenta de todo. De lo poco se descontenta, de lo mucho se descontenta. Mira, el siguiente pecado. Entonces, allí viene el cuarto. Ellos aquí expresaron no solamente su descontento, sino su ingratitud para con Dios. ¿No te parece que nos parecemos mucho a este pueblo? Nos paramos quejando, número 1. A veces mentimos o exageramos. Número 2. Número 3, estamos descontentos con las cosas que recibimos o que tenemos. Y número 4, nosotros también somos ingratos con Dios. Ahora, aquí yo encuentro 4 pecados marcados en el pueblo de Israel. Solo que después del pecado, ¿qué cosa viene? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y aquí tú puedes encontrar lo siguiente. Versículo 6 dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Qué interesante. A mí me interesa mucho la expresión Jehová envió serpientes ardientes. ¿Significa que Dios se venga de todos aquellos que le desobedecen o es consecuencia? Mira, quiero invitarte a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 15. Un libro más adelante dice así, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, dice así: Jehová te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca. Es decir, en el desierto mientras ellos caminaban, estaba lleno de serpientes. Solo que cuando ellos obedecían a Dios, Dios controlaba todos esos animales para que no puedan ofender o no puedan picar a sus hijos. Y es maravilloso cuando uno obedece a Dios, porque pueden haber serpientes a tu alrededor y Dios te protege. Pero cuando uno se rebela contra Dios, Dios quita su protección y allí pagamos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué dice ardientes? Era no solamente por el color, sino porque la picadura causaba una inflamación, una infección, una fuerte fiebre y el pueblo moría. Ahora, frente a esa consecuencia, aquí vemos el arrepentimiento. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, por favor ora, ruega a Dios para que nos quite esta serpiente. Y Moisés oró, y ahí viene la solución. Y Jesús le dice, y Dios le dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare será salvo. Qué interesante. Dios le dice: muy bien, la solución es simple. Hay arrepentimiento, aquí viene la solución. Una vez más, una figura que representaba a Cristo. Ahora funde una serpiente, una imagen de una serpiente. Levántala sobre un asta y todo el que mire es salvo. ¿Sabes qué cosa significa eso? Eso es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque tú crees que una persona normal puede creer que siendo picado por una serpiente, solo mirando a otra serpiente podría sanarse. Esto significaba creer en la palabra de Dios, y todo el que obedecía vivía. Y aquí me está diciendo que la salvación frente al pecado es simple. Mira a Jesús, mira la cruz. Ahora, han pasado por lo menos 500 años. Y esta serpiente, que un día era un acto de fe para mirar y ser salvo porque representaba a Cristo, se convirtió en idolatría. Que el pueblo, a través del tiempo, ya no miraba esa serpiente como un símbolo, sino como un ídolo, como un dios. Y es por eso que el rey Ezequías, después de 500 años, derribó esa serpiente y dijo: vamos a quitar esto porque se ha convertido en idolatría. Querido, el poder no estaba en la serpiente, el poder no estaba en esa asta, el poder estaba en Jesús. Pero esa serpiente representaba a Cristo. Ahora tú puedes decir: pastor, ¿cómo una serpiente va a representar a Jesús? ¿Cómo una serpiente? Mira, un día Jesús estuvo en una conversación con Nicodemo. Ha pasado mucho tiempo. Y en el libro de San Juan, el capítulo 3,
El versículo 14 dice así: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sabes a quién representaba esa serpiente? Esa serpiente representaba a Jesús. Era Jesús muriendo en una cruz. ¿Por qué una serpiente? ¿Recuerdas que Dios maldijo a la serpiente? Pero el libro de Gálatas dice que Dios tomó nuestra maldición por nosotros. ¿Recuerdas que la serpiente fue levantada? Cristo también fue levantado en una cruz. En la Biblia encontramos muchas imágenes que representan más de una cosa. Por ejemplo, un león representa al diablo como un león rugiente buscando devorar. Pero también el león representa a Cristo como el león triunfador y victorioso de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo es posible que una serpiente pueda representar a Jesús? Aquí le explica Nicodemo: así como la serpiente fue levantada, así también yo seré levantado. ¿Y sabes para qué? Para que todo aquel que me mire a mí, dice Jesús, sea salvo. Querido, tu valor está en la cruz de Jesús. Tu vida vale la sangre de Jesús. Cuando te sientas abandonado y solo en la vida, mira a Cristo. Tu valor no está en tu fortuna ni en los títulos que tengas. Tu valor está en una cruz. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de una cruz tú nos libertaste, nos sanaste del veneno del pecado. Gracias porque ahí encontramos salvación. Permítenos ser atraídos por esa cruz, contemplar esa cruz, verte abriendo los brazos. Y nosotros no podemos cruzarnos los brazos cuando vemos a un Dios abriendo los brazos para salvarnos. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas, aceptarte como nuestro Salvador. Cuando miremos esa cruz podamos ver nuestra redención y el precio que pagaste por nosotros. Gracias porque moriste en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la siguiente semana.